Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, 24 de septiembre, referente a la actividad número 2, que ya le subí por ahí en Classroom y en Facebook. Ahí voy. Es referente al mestizaje y la diversidad cultural, ¿sí? Voy a compartir con ustedes mi pantalla. ¿Ok? Ahí voy. Creo que ya están viendo por ahí la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bien, tenemos entonces la actividad número 2, ¿sí? En donde vemos el aprendizaje es que ustedes reconozcan la diversidad cultural que tenemos en nuestro país, ¿ok? Que ustedes reconozcan precisamente que existe una gran diversidad cultural durante muchos años que se ha ido formando en todos los integrantes de la sociedad, que somos todos nosotros y todos nuestros antepasados. Entonces, en esta actividad dice que reconocerán ustedes la diversidad cultural de nuestro país, así como su origen y la situación actual. Tenemos que reflexionar sobre la diversidad cultural, que existe en el México de hoy. Y para esto tenemos lo siguiente, el mestizaje y la diversidad cultural es el tema. Y dice lo siguiente: la sociedad mexicana actual es el resultado de la interrelación de múltiples culturas y grupos étnicos que han perdurado hasta nuestros días y se han mezclado a lo largo de los siglos. Entonces tenemos como actividad 1 o como primer ejercicio: encierra las palabras y las frases del siguiente recuadro que te ayuden a explicar la diversidad cultural en la actualidad. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo podemos hacer, ya sea que ustedes lo escriban así tal cual viene aquí en el documento de PDF o en el de Word, depende de lo que hayan descargado. Lo pueden copiar así tal cual viene a la libreta, o bien aquí donde está en Word, aquí mismo lo pueden trabajar y me lo envían al Classroom. ¿Ok? Se puede hacer de dos maneras. O también lo pueden imprimir y contestarlo ya impreso. Nada más las hojas que impriman las pegan en su libreta para tener ahí la evidencia de ese trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué la evidencia? Porque es probable o cada vez se acerca más la idea de que vayamos a regresar la gran mayoría a trabajar de manera presencial en la secundaria. Entonces, es necesario que tengamos la evidencia en nuestra libreta de trabajo. ¿Ok? Por eso les digo, si lo imprimes, lo tienes que pegar ahí en la libreta. Como ejercicio número 2 o ejercicio B, dice que... Profe, Mande. ¿nomás va a ser una sola hoja? Sí, es una sola, nada más es esta. Ok, Dice que con las palabras que seleccionamos, gracias. de nada, del cuadro azul, tienen que escribir ustedes en su cuaderno un párrafo de 4 o 5 renglones. Yo puse 3 aquí porque si le ponía 4 o 5 me brincaba otra hoja y pues no tiene caso de hacer otra hoja. Bueno, por eso le puse así nada más 3 rayitas. Seleccionar de las palabras del cuadro azul, escribir en un párrafo en donde ustedes describan con sus propias palabras lo que es la diversidad cultural, ¿sí? Entendamos primero que este tema en particular, el mestizaje y la diversidad cultural, nos habla o nos tiene que remontar a una época muy, muy lejana de nuestra era. Es decir, cuando llegaron los españoles, me voy a remontar al año de 1492. Recuerden, el 12 de octubre de 1492 llegó Cristóbal Colón a nuestro continente, no a México, al continente americano, a una isla por allá en Centroamérica, ¿ok? Que se llamaba San Salvador, y ahí se bajó y ahí creyó que eran las Indias porque él buscaba llegar a las Indias, bla, 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 toda la historia que ustedes ya saben sobre Cristóbal Colón, que se vino en las 3 calaveras, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, a partir de ahí, comienza este proceso. Ay, no se puede. Okay. Comienza este proceso del cual estamos hablando, diversidad cultural, ¿sí? Desde ese momento ya existe diversidad cultural. ¿Por qué? Porque poco a poco, conforme fueron pasando los años, las culturas, en este caso la cultura española y las culturas prehispánicas que habitaban en nuestro país, que en ese momento eran varias, por mencionarles algunas que ustedes han escuchado en años pasados, en sexto y en primer año de secundaria, por mencionarles los aztecas, los mayas, los olmecas, los teotihuacanos, los zapotecas, los toltecas, etcétera. Hay más culturas. Entonces, vuelvo otra vez. 1492 llega Cristóbal Colón a nuestro continente. A partir de 1492 empiezan a venir más españoles, porque lógicamente les pareció muy interesante nuestro territorio, el continente americano, y en 1519 aproximadamente llega a nuestro país un personaje que ustedes también van a conocer mejor más adelante, que se llama Hernán Cortés. Ya han escuchado hablar de él seguramente. Hernán Cortés fue quien conquistó a los aztecas y fue quien conquistó nuestro país, que hoy es México. En ese entonces, pues no se conocía como México, ¿verdad? De hecho, quizá ni siquiera tenía un nombre de país en ese momento, 1519. Entonces llega Hernán Cortés, llega con todo un grupo de españoles y aquí vienen ellos lógicamente con la intención de conquistar y de tomar el control de estas tierras para poder gobernarlas y poder obviamente obtener todas las riquezas que encontraron aquí. Eh, Pieles, piedras preciosas, sobre todo plata y oro, ¿sí? Creyeron que la cultura con la que dominaba en ese momento nuestro país, que eran los aztecas, creyeron que ellos tenían grandes riquezas acumuladas de oro. Sin embargo, pues no era así, porque los aztecas, los olmecas, los teotihuacanos, todas las culturas no veían. Los mexicas. Los mexicas son los aztecas, nada más ahí el nombre cambia, pero es el mismo, son la misma cultura. Ellos no veían el Oh, oro bueno. o la plata como los españoles la veían, como nosotros ahora sabemos que vale. ¿Me explico? No le daban ese valor, el valor económico o el valor material que hoy tiene esas piedras, ¿no? O ese metal o esos metales. Esas culturas pues simplemente veían ese tipo de materiales como cualquier otro material, quizá sí le encontraban alguna belleza y por eso le incrustaban en algunas cosas que utilizaban como collares, pero solo algunas personas usaban eso, no todos. Entonces los españoles vieron riquezas, ¿no? Y por eso decidieron conquistar por la fuerza, lógicamente, nuestro territorio. Y es ahí cuando ellos comienzan a tener ideas de evangelizar, porque ellos, los españoles, sabemos que eran católicos, trajeron la religión a nuestro país, porque aquí en nuestro país no había religiones. En nuestro país, los habitantes de este país, que hoy es México, creían en un montón de dioses, en el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios de un montón de dioses, ¿sí? El dios del agua, etcétera. Entonces, los españoles poco a poco fueron relacionándose hasta que en 1521, por la fuerza, conquistaron a los aztecas y poco a poco, conforme fueron pasando los años, conquistaron a los otros pueblos más pequeños y así fue como conquistaron nuestro país, hoy México. En ese momento que lo conquistan, los españoles le nombran a nuestro país la Nueva España, ¿sí? Entonces, poco a poco, conforme pasan los meses y los años, se empiezan a relacionar más, empieza a tener familia los españoles con los indígenas de esa época y ahí se comienza a dar ese mestizaje, el cual es parte del tema que estamos viendo en esta actividad, el mestizaje y la diversidad cultural. Y ahí en ese momento también
además de que se comienza a dar ese mestizaje, esa mezcla de personas y nacimiento, lógicamente, de otras personas nuevas, de niños, niñas. Además de eso, se comienza también a dar una diversidad cultural. Los españoles traen de Europa alimentos, animales que aquí no había en América. Verduras, frutas, etcétera. Aquí no había en América y ellos los traen. Pero también ellos se llevan de América o de nuestro país, se llevan productos o cosas que no hay en Europa, como el aguacate, como el maíz. El maíz no existía en Europa. No lo, ¿El frijol? el frijol no lo conocían en Europa tampoco. Y así podemos hablar de muchos productos, los cuales forman parte de esa diversidad cultural de la que les estoy hablando ahorita. Quiero compartirles también. Claro. Bueno, como quiera, este video nos habla acerca Sobre la conquista. principalmente de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? Para irles explicando más o menos de lo que está hablando la autora de este video, ¿sí? Pero que apague el micro, profe. No sé quién lo tenga prendido, pero si me pueden hacer el favor de apagarlo. Bien, nos habla precisamente de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De cómo desde que los españoles llegaron, se produce ese mestizaje cultural del cual en esta imagen se ve reflejado, ¿no? Una persona que es español se une a una persona que es indígena y comienzan a tener hijos y ahí se empieza a dar ese mestizaje, ¿no? La mezcla de razas. Todo comienza desde que llegan los primeros españoles a nuestro territorio, como lo vemos en la imagen, y ellos son bien recibidos, por cierto. Es que los indígenas no creían no sabían de las intenciones que traían los españoles. Entonces, son bien recibidos y pues por los españoles mejor, ¿verdad? O sea, voy a conquistar un territorio y luego me reciben con ganas. No, pues qué chido. No, pues wow. Entonces, así es como se comienza a dar este mestizaje y esta diversidad o intercambio cultural, ¿verdad? Lo que mencioné también es que sobre las ideas de la evangelización, los españoles trayendo una fuerte cultura o una fuerte ideología religiosa católica, pues intentan, o no intentan, mejor dicho, logran evangelizar a los indígenas, a la mayoría o a todos prácticamente. Tal es el caso que hoy en la actualidad, en nuestro país, la religión que predomina es la católica, traída por los españoles, ¿sí? Entonces de esto nos habla, ¿no? Este video nos muestra una imagen de lo que poco a poco fue cambiando el paisaje o de cómo poco a poco fue cambiando. Aquí al final, si lo logran ustedes ver, es una pirámide o es un monumento, una construcción que hicieron los antiguos pobladores. Y de este lado hacia el frente es una construcción que los españoles hicieron. Bueno, que los españoles trajeron aquí esas ideas para que los indígenas trabajaran y las hicieran, ¿sí? De este lado casas. Hoy pudiéramos decir que esto viene siendo por allá en el centro del país, ¿no? En México, en el Estado de México. Quizá los que conocen la ciudad o el lugar llamado las pirámides de Teotihuacán, ahí se encuentran alrededor, pues casas, ¿no? Casas, negocios, etcétera. Teotihuacán es un lugar muy conocido y muy recurrido, es un lugar turístico al cual mucha gente llega y lo visitan. Hubiera puesto los títulos, profe. Subtítulos, pues sí, no hombre, ya se va a cortar como quiera la grabación. Como quiera ustedes mírenlo, por favor. Aquí otra imagen en donde un sacerdote español viene a evangelizar a los indígenas. Profe, Nuevamente, como se pueden dar cuenta, fue muy importante la evangelización en aquella época. Vuelvo a repetir, estamos hablando del año 1525, después de 1521,
porque en agosto de 1521 fue cuando los españoles o Hernán Cortés conquistaron a los aztecas o mexicas. ¿Ok? Mande, ¿quién me iba a decir algo? Miren, otra imagen. Mande. Ese no es el video que usted había puesto en la tarea. Sí, ese es el video. Otra imagen Ok. de un sacerdote. No, no hay problema. De un sacerdote bautizando a otra persona de las culturas, de los pueblos prehispánicos, ¿verdad? Otra imagen de algún otro sacerdote por ahí. ¿Se dan cuenta cómo la religión fue bien importante? Profe, llamadito me cayó. La pantalla. Bueno, voy a dejar de compartir porque ya se va a terminar la transmisión. Solamente recordarles ver ese video que les compartí la liga también ahí en la tarea. En Classroom y en Facebook está la misma liga. Véanlo, nada más son 4 minutos, no dura mucho. Véanlo para que fortalezcan un poquillo el contenido de esta actividad, que como ya se dieron cuenta, está muy breve. Y pues nada más, se las encargo bastante para esta semana. Lo pueden hacer desde hoy, como algunos ya están haciendo, y terminarlo hasta la próxima semana, el jueves más tardar, porque el viernes vuelvo a encargar otra actividad. ¿Ok? Por mi parte, chicos, pues es todo. Voy a dejar de grabar. Permítanme.